Ciudadanía. Vamos a hablar de las elecciones y de lo que se espera para este fin de semana con el gerente general de Anholster y fundador de Decide Chile, una plataforma que sigue muy de cerca los procesos electorales recientes en el país. Antonio Díaz Araujo, bienvenido a E-News, ¿cómo está? Buenos días, Lucía. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, además, por estar a esta hora conversando y conectado con toda Latinoamérica a través de E-News para explicar un poquito el proceso constituyente. Más que el proceso constituyente, la elección que veremos el domingo. Nosotros nos señalábamos que no tiene, y eso también lo han señalado distintos medios internacionales que están cubriendo el evento, el mismo interés que el proceso anterior. Hay baja adhesión de la ciudadanía a este proceso. Sin embargo, ustedes que han visto también respecto de tendencias, la participación, al ser voto obligatorio, ¿será alta o de todas maneras se espera una disminución respecto, por ejemplo, del último plebiscito? Según las cifras entregadas por el CELVET, yo creo, Lucía, en esto claramente hubo un cambio de tendencia en la participación ciudadana con el voto obligatorio. Subieron casi 30,2 puntos la participación ciudadana. El mejor indicador en esto son las consultas de las personas en el sitio del CELVET, en que preguntan por sus locales de votación. Y se ha notado una tendencia bastante similar a la del plebiscito de salida. Perfecto. El CERVEL es el Servicio Electoral Chileno, entidad autónoma del país, organismo autónomo que es el encargado efectivamente de las elecciones y que además, como son efectivamente de repente nuevas personas las que se suman en cada proceso, obliga a revisar primero si permaneces en el mismo local de votación, y eso hace que las personas consulten permanentemente esos datos, y por otro lado también te avisa si vas a ser vocal o no de mesa o tendrás otras responsabilidades, porque recordemos que una de las características del proceso, de los procesos electorales chilenos, es que se construye en conjunto con la ciudadanía, participa la ciudadanía en el conteo y revisión de votos. ¿Cuál es el escenario que se enfrenta este domingo? Creo que hay dos escenarios, uno en el cual las derechas logren los 3/5 y hay uno en el cual ninguna de las coaliciones logre 3/5. Me da la percepción de que hoy en día no creo que tengamos, incluso por las reglas de elección, no tengamos sorpresas como la lista del pueblo que ocurrió en el primer proceso constituyente de hace 2 años atrás. Pero me da la impresión de que acá el panorama electoral viene más tendido hacia que la derecha sea la que predomine en estas elecciones. Claro, ¿qué se entiende por las derechas? Cuando usted dice las derechas en plural, ¿a qué se refiere? Yo lo digo en plural porque lo diría también por las izquierdas, porque hay un matiz y hay una variación respecto a sus a lo que ellos profesan, por así decirlo. Pero específicamente porque van en listas separadas, que eso es importante señalarlo. Va una coalición que es la de Chile Vamos, que va junta, el Partido de la Gente va separado y el Partido Republicano va separado. Claro. Es importante lo que usted señala de asociar al Partido de la Gente con el Partido Republicano, porque muchas veces se le había señalado como un partido de centro, básicamente porque no afiliaba a ninguno de los dos sectores, pero porque su característica era más antisistema, antiinstituciones, algo relativamente parecido pero más ordenado quizás en términos de que es un partido que tiene representación en el Parlamento, pero muy similar a lo que pasó con la lista del pueblo en el proceso anterior, que representa las no élites que han estado tradicionalmente en la política, pero que efectivamente, independiente de que no se haya identificado con los partidos tradicionales, es un partido que tiene a personas que en varios de los puntos que uno pudiera decir definen una ideología de derecha o de izquierda, han estado más cerca de, por ejemplo, los trabajos con republicanos, incluso en algún momento hasta pensaron ir en conjunto. Eso es bien importante señalarlo. Y usted señala entonces, dice Antonio, que ese grupo en conjunto existe la posibilidad de que logre los 3/5, pensando en los quórum que se necesitan para aprobar normas. Así es, pero además como dato mata relato, si uno va a las votaciones en las cámaras de diputados donde el Partido de la Gente tiene representación, ellos tienen una correlación de votos que va mucho más, que no tiene correlación con las otras coaliciones, como Todo por Chile, Unidad por Chile, que son, entre comillas, las centro y las izquierdas.
sino que tiene correlación más con Chile Seguro y el Partido Republicano. Claro. Por eso menciono las derechas. Claro, ahora es relevante porque esa es una pregunta que se hace mucha gente, y lo preguntan también los medios extranjeros. ¿Cómo pasó Chile de estar dominado, entre comillas voy a decir dominado, por constituyentes de izquierda ampliamente, a luego pasar entonces a tener la balanza inclinada a constituyentes de derecha? Y ahí habría que mencionar dos cosas. Primero, que efectivamente la lista del pueblo representaba lo mismo. Probablemente si uno escucha alguna de las, o uno recuerda alguno de los comentarios que hacían algunos constituyentes, desde instalación de la pena de muerte, tipos de políticas antimigrantes, en algunos casos antivacunas también, uno dice, bueno, no necesariamente eso representa ideología de izquierda. O sea, sigue habiendo un sentimiento anti-élite que probablemente es lo que dominó las elecciones anteriores y que en una de esas le están dando también los votos hoy a partidos que se han autodenominado fuera del sistema. El Partido de la Gente y el Partido Republicano, quienes son los que más han crecido, usted confírmemelo por favor, son partidos que incluso se habían opuesto a este proceso constituyente al que vivimos actualmente, que fue acordado por las fuerzas políticas en su conjunto, tanto de derecha como de izquierda, las tradicionales. Claro, absolutamente. No fueron parte del acuerdo, por así decirlo, del acuerdo general en lograr esto. Eso sí, dentro de lo que tú mencionas, Lucía, hay algo que yo creo que es muy importante que los televidentes de todo DirecTV en Latinoamérica lo entiendan. Chile ha tenido un proceso de eleccionarios no comparables unos con otros. Claro. Y eso ha sido un no menor. En la convención anterior, las listas de independientes tenían acceso a franja electoral. Y por algo fue una sorpresa, porque efectivamente el acceso a franja les dio una voz que no tenían propiamente tal como un partido político. Claro. Y el voto era voluntario. Claro, la lista del pueblo no era un partido político, sino que fueron personas independientes que se pudieron unir bajo el proceso anterior que permitió aquello que funcionaran como una lista. Y entre medio hemos tenido elecciones que han mezclado proceso tradicional voluntario, claro, en elecciones de diputados, presidenciales y procesos obligatorios como el plebiscito salida. Entonces, la comparación de las últimas elecciones, tenemos una ensalada de frutas desde la perspectiva global de elecciones que hemos tenido en los últimos años, porque han sido distintos sabores de voto popular, pero no comparables entre sí en casi ningún caso. Claro. Este es la primera elección que vamos a poder comparar votación voluntaria votación obligatoria con una diversidad de opciones, no solo apruebo o rechazo, como vimos en el plebiscito salida. Y eso la hace la elección más importante, yo diría, de la historia desde el 1988 en Chile. Esta es la elección más relevante. Claro, usted dice algo que es bien importante, porque en el proceso anterior, el plebiscito de entrada al proceso constituyente, en el que se decide si usted quiere o no una nueva constitución, así como la elección de los constituyentes, fue como había sido en las últimas décadas en Chile, con voto voluntario, participando el 50% de la población que está interesada en la política. Hay otro 50% de la población que estaba completamente desinstitucionalizada, que no se acercaba a las votaciones, que no participaba. En pocos casos podría mezclarse esa votación, en algunos casos muy específicos de municipales o algo así, pero en general es un porcentaje bastante determinado, porque lo que se establecía además a través de quienes investigan la abstención en Chile o investigaban la abstención en Chile, es que estaba radicado en un sector de la sociedad chilena y que son los grupos más vulnerables. Ellos son los que no estaban participando de las elecciones. Sin embargo, en el marco de ese mismo proceso, se cierra con un voto obligatorio, lo que hacía en ese momento y probablemente hace para este ejercicio también, salvo las tendencias que han mostrado las encuestas, bastante impredecible y siempre con posibilidad de sorprendernos cuáles vayan a ser los resultados de las elecciones. Por favor, Antonio. Pero además un poquito de crema chantilly para el postre de la ensalada de fruta, porque en el último plebiscito tuvimos cambio de locales de votación, en que se acercó en manera general la población a sus lugares de votación. Nosotros hemos calculado que eran alrededor de 4 viajes de la Tierra a la Luna en ahorro de kilometraje, de acercar personas a sus locales de votación. Yo por lo menos pasé de votar a 3,5 kilómetros de la casa a votar a menos de 350 metros. Y yo diría que para enredar aún más el concepto de qué es lo que está trayendo la gente a la urna o no,
yo creo que nos toca una generación que no había votado. Por lo tanto, con el primer voto obligatorio, se pasa a votar un conjunto de personas que están absolutamente desilusionadas de la política, pero que representan casi el 50% del padrón electoral. Por lo tanto, hoy día, cuando yo no veo efervescencia por esta votación, es porque tal vez lo que encuentro es que gran parte de las personas que no votaban antes siguen no estando motivadas por la política hoy día y lo votan obligatoriamente o obligadamente. Sin contar además de los viudos o viudas del proceso constituyente anterior que consideran que este proceso no es todo lo democrático ni responde a lo que originalmente se había votado y que era que no tenía que haber un órgano mixto versus lo que hoy se está viendo, que es una participación entre constituyentes o consejo electo designado por los partidos políticos, con bases establecidas por los partidos políticos y márgenes que para algunos no debieran formar parte de una discusión constituyente que debiera ser abierta. Esa gente que es muy política y que sí participaba ampliamente es un porcentaje que también está desilusionado de este proceso, pero que esperamos efectivamente el fin de semana vaya a votar, no solamente porque es obligatorio y porque habrá multas para quienes no asistan o presenten excusas en la comisaría cercana de por qué no han podido votar, que pueden ser certificados médicos o pueden ser certificados que indiquen que está a más de 250 kilómetros de su lugar de votación, sino que participan porque al final del día siempre es importante hacerlo. Y de todas maneras, como señalábamos al inicio de la nota, estamos hablando de nuestro pacto constitucional que tiene una importante posibilidad de que se apruebe a fin del proceso, y entonces significa que viviremos con ese pacto constitucional en los próximos, ojalá, 50 años. Antonio, ¿algún mensaje de cierre? Creo que el gran desafío sigue siendo el plebiscito salida. Yo creo que independiente de quién tenga los 3/5, si es que alguien lo tiene o no, pasa a ser una nota de pie de página, por así decirlo. Quedó demostrado que la falta de diálogo que pudo haber ocurrido en el primer texto no es una forma de hacer política. El dilema del prisionero, por así decirlo, no funciona acá, porque tengo un voto, 62% de los chilenos dijeron que rechazaban la constitución anterior, ¿cierto? Y de esos pasé de un sistema que era casi democracia directa, por así decirlo, o como algunos lo tildaron, la única elección justa que había existido en la historia de Chile, a un sistema más manejado por la política y tratar de encauzar el proceso en que estamos por la política. Yo creo que el desafío está en convencer a la ciudadanía. Ese desafío no va a depender de quién tenga 3/5 o no. Si no logran convencer a la ciudadanía, vamos a quedar entrampados en una conversación sin fin, y eso yo creo que es malo para todos. Claro, y efectivamente también otro punto que es relevante es ver, y lo vamos a estar observando el fin de semana, cómo hoy día, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, se utiliza el voto como un acto de protesta en contra de quien está en el poder. O sea, si los resultados del fin de semana son en contra del gobierno, por ejemplo, de quien esté en el poder, cuando se dice ganan las oposiciones, no gana un sector. En todas partes del mundo, el partido que gana es el que está en oposición, salvo la excepcionalidad que ocurrió en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero es el partido de oposición el que gana, y eso también puede ser lo que suceda al final del plebiscito constituyente, cuando la gente rechace lo que se le proponga. Por eso es tan importante también cómo se va a incluir a la ciudadanía en este proceso. Muchas gracias, Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholzer y fundador de Decide Chile. Estaremos con ustedes siguiendo muy de cerca también las elecciones de este fin de semana. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, Lucía. Que tengan un muy buen día y excelente cobertura de las elecciones. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.